Buenas tardes, hermanos. Hoy es miércoles y vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos viviendo en una época en la cual el desorden social, los cataclismos, los conflictos bélicos y las pestes, en este caso, están provocando que con ello también broten los pensamientos sobre el fin del mundo. Y obviamente esto no se queda únicamente en la mente de las personas, sino que trasciende a la esfera del cristianismo. Y es entonces cuando algunos hermanos, pastores o líderes, empiezan a especular sobre si ya es el fin del mundo, si se están cumpliendo algunas profecías, si estamos viviendo ya los últimos tiempos. De manera que el asunto de los acontecimientos finales empieza a causar escándalo y morbo en la mente de las personas. Debemos mencionar, hermanos, que a lo largo de la historia del cristianismo, siempre que se ha tratado sobre los acontecimientos finales, hay una gran tensión, debate y desacuerdo entre las diferentes denominaciones y corrientes cristianas que existen. En otras palabras, si hay un tema en el cual nunca ha existido integridad o unidad en cuanto al cristianismo se refiere, pues es la materia de la escatología o los acontecimientos finales. Sin embargo, mi punto de vista es que todas las posturas pueden aportar cosas buenas. Sin embargo, debemos estar de acuerdo que no todas están diciendo la verdad. No todas tienen un fundamento bíblico, o al menos un fundamento bíblico con una exégesis correcta. Por lo tanto, debemos establecer premisas o principios que nos ayuden a entender cuál debe ser nuestro punto de partida para tener una concepción correcta sobre lo que va a ocurrir en un futuro, si es que tiene que ocurrir. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, el problema es el siguiente, que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchos textos que son complicados y difíciles de interpretar. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, cuando menciona la segunda venida de Cristo o el día del Señor, él dice que el apóstol Pablo ha escrito sobre estas cuestiones, pero que los indoctos las tuercen para su propia perdición. De manera que Pedro también entiende que las cuestiones sobre los acontecimientos finales, aun cuando Pablo, siendo un erudito, las ha revelado, han sido causa de una mala interpretación. Entonces lo mismo va a pasar cuando vamos a Ezequiel. En Ezequiel hay una gran abundancia de profecías. Lo mismo va a pasar cuando vamos a Zacarías, Daniel, Isaías, etc. Y vamos a darnos cuenta que el cristianismo no está de acuerdo sobre cómo se deben interpretar algunas de estas profecías. Incluso ya podríamos incluir al judaísmo, que pone en tela de juicio también cómo el cristianismo interpreta algunos textos de la palabra. Pero la premisa máxima que nosotros debemos obtener de todo esto es que la verdad más nítida, la verdad más clara o amplificada, la vamos a encontrar en la enseñanza de Jesús de Nazaret. Con esto no estoy diciendo que los apóstoles o los profetas no hayan enseñado la verdad. Sabemos que lo que ellos enseñaron era palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, que según Moisés es el profeta prometido, nos habló con tanta claridad que todo lo demás debe ser pesado, interpretado a la luz de la enseñanza de Cristo.
No es que la enseñanza de Cristo tenga mayor valor, sino que la enseñanza de Cristo es más clara. La enseñanza de Cristo debe ser la plataforma y el eje sobre el cual nosotros debemos interpretar los textos apostólicos y los textos proféticos. De manera que nosotros no vamos a interpretar Apocalipsis a la luz de lo que está aconteciendo en el mundo. Nosotros no vamos a interpretar el libro de Daniel a través de lo que estamos experimentando a lo largo de nuestra historia. Vamos a interpretarlo, sí, claro, considerando los eventos históricos, pero sobre todo a la luz de lo que Cristo nos enseñó. El error muchas veces es que concebimos una idea del libro de Apocalipsis, concebimos una idea de un sistema escatológico, y después queremos que esto encaje con la enseñanza de Jesucristo. De manera que primero debemos entender a Jesús, primero debemos escuchar a Cristo, y posteriormente vamos a entender mejor a los apóstoles y a los profetas. Si entendemos bien a Cristo y tenemos muy en claro lo que Jesús enseñó, entonces podemos tener mucha seguridad sobre lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Porque los apóstoles y los profetas no pudieron enseñar cosas diferentes a las que Cristo enseñó. Y aquí sí debemos explicar algo. Lo que Juan enseñó en Apocalipsis, lo que Pablo enseñó en sus cartas, lo que Daniel enseñó, lo que Isaías enseñó, todo eso tiene su punto de encuentro en la enseñanza de Cristo Jesús. Esa es la primera premisa que debemos elevar como máxima en nuestra concepción en cuanto a los acontecimientos finales. Así que, si usted tiene controversia con estos temas, una tensión, una duda, yo le recomiendo que abandone cualquier sistema que esté analizando y primero vaya a la enseñanza de Jesús. Básicamente la enseñanza de Cristo debe ser el eje y la base de todas las enseñanzas del canon. Debemos interpretar los salmos a la luz de lo que Cristo enseñó. Debemos interpretar la ley de Moisés a la luz de lo que Cristo nos enseñó. Debemos interpretar a Pablo, Pedro, Juan a la luz de lo que Cristo nos enseña. Ahora, lo que estoy diciendo es una premisa que aparece en la Biblia. De hecho, Hebreos capítulo 1, verso 1 inicia diciendo que Jesús es supremo sobre los profetas y que Él es el oráculo máximo de Dios. Lo dice con las siguientes palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos últimos días o en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. De manera que el Hijo es constituido como la revelación máxima de Dios. Ahora bien, quiero que vean algunos pasajes que de alguna manera apoyan el hecho de que en Cristo tenemos el eje y la médula espinal de la doctrina cristiana. Por ejemplo, si buscan Mateo, capítulo 17, en este capítulo tenemos una escena interesante que ustedes conocen como la transfiguración. Versículo 1: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Noten que en la escena que acabamos de leer es interesante que aparecen 2 personajes que representan mucha autoridad para el judaísmo de aquellos días y pues obviamente para el judaísmo de nuestros días también.
Uno de estos personajes es Moisés, quien fue el dador de la ley. El otro personaje es el profeta Elías, que en su tiempo pues tuvo una vida bastante complicada, pero que al final de cuentas es como un emblema de la era profética. Pedro le dice al Señor que es bueno que estén ahí y le propone fabricar 3 enramadas que serían unas casitas de acampar, una para Moisés, otra para Elías y otra para Cristo. Y muy probablemente en la mentalidad de Pedro, Elías, Moisés y Cristo están en el mismo nivel de autoridad. Sin embargo, Dios el Padre, en el versículo 5, no quiere dejar a Pedro en esa condición y quiere dejar muy en claro que en Jesucristo tenemos la revelación máxima, que en Jesucristo tenemos la plenitud de la revelación. Y el Padre le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al final le dice: a Él oíd. Y creo que eso aplicaría también para las cuestiones escatológicas. Estamos viviendo en la gran tribulación, escuchemos a Cristo. Estamos viviendo en la época del anticristo, como algunos piensan, pues escuchemos qué dijo Jesús. Vamos a vivir 1000 años sobre la tierra, escuchemos a Jesús. Vamos a experimentar un periodo de 7 años crítico y vamos a ser raptados antes de ese periodo los que hemos creído en Cristo, para que Cristo vuelva otra vez por los suyos a establecer un reino de 1000 años. Pues escuchemos si Jesús realmente enseñó eso, porque si Jesús lo explicó, porque si Jesús lo enseñó, entonces eso debe ser autoridad. Pero si Jesús no lo enseñó así, si Jesús no dio una explicación clara sobre estas cosas, entonces sí es muy forzado pensar que Juan, Pedro, Pablo, Isaías, Zacarías y Daniel, por ejemplo, están dando una enseñanza que ni siquiera Cristo explicó, o que están revelándonos cosas que Cristo no nos reveló. La realidad es que en Cristo tenemos la plenitud de la revelación. De hecho, esta era la expectativa del judaísmo sobre el Mesías. El Mesías iba a cumplir una labor profética, sacerdotal y una labor también como rey. En ese sentido, Juan capítulo 4, que versa sobre la historia de una mujer samaritana que tiene un encuentro con Jesús de Nazaret, y quien es confrontada por Cristo por una cuestión de adulterio, ella, con la finalidad de cambiar la charla, le dice en el capítulo 4, versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Se lo dice porque de alguna manera Cristo le está revelando cuál es su vida. Él previamente le dijo: tú eres una mujer que ha tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, en cierta medida la mujer sí entiende que Jesús es un profeta, pero ella no sabe que Él es el profeta. Hay una diferencia abismal entre pensar que Jesús es un profeta y pensar que Jesús es el profeta. Por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús es un profeta. Algunos judíos ortodoxos creen que Jesús es un profeta. Pero el cristianismo no cree eso. El cristianismo cree que Jesús, muy aparte de otras cosas, es el profeta prometido por Moisés en Deuteronomio capítulo 15, y que con ese oficio está cumpliendo su labor mesiánica. En fin, la mujer empieza a charlar con Cristo ahora sobre el tema de la adoración, si se debe adorar en Jericín o se debe adorar en Jerusalén. Y al final de todas las cosas, en el verso 25, la mujer ya no puede seguir charlando con Jesús porque se da cuenta que ella no tiene argumentos ni conocimiento para seguir tratando el tema. Y en el verso 25 la mujer le dice al Señor: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas.
sea, noten cómo incluso una mujer ignorante, en la expectativa popular del judaísmo y de los samaritanos, entre todas las cosas que ella pudo ignorar, sabía que el Mesías, cuando viniera, iba a tener una labor profética de tal forma que todas las cosas que no se pudieran entender, todas las cosas que fueran punto de debate o de tensión, iban a tener su clarificación en la enseñanza de Jesús. Porque de hecho aquí el tema de si en Jerusalén o en Gerizim es el lugar donde vamos a adorar, era un tema de debate como hoy día es el preterismo y el futurismo, la teología del pacto o el dispensacionalismo, el premilenialismo o el amilenialismo, la pretribulación o la postribulación. Pero la mujer samaritana, dentro de su ignorancia, tiene razón. El Cristo nos declarará todas las cosas. Ahora bien, nosotros sabemos que el Cristo ya vino y el Cristo nos dejó una enseñanza plasmada en su palabra. Y de hecho la labor del Espíritu Santo consiste en recordarnos todas las cosas que el Mesías nos ha enseñado. Bueno, ya teniendo esto como una introducción, hermanos, y esperando que ustedes ya tengan esta convicción de que en Jesús tenemos plenitud en cuanto a cualquier enseñanza, y especialmente sobre los acontecimientos finales, pues entonces vamos a dedicarnos durante varias sesiones a escuchar a Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre los acontecimientos finales? Básicamente la enseñanza de Jesús sobre estos temas la vamos a encontrar en los evangelios, en cualquier parte, pero especialmente en 3 capítulos: Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Estos 3 capítulos son paralelos. ¿Qué significa esto? Que están narrando el mismo acontecimiento, la misma ocasión en la cual Cristo dio la enseñanza, pero es bueno que hagamos un cuadro comparativo de estos 3 capítulos, porque alguno de los evangelistas va a dar detalles que el otro no, o va a mencionar aspectos que el otro no mencionó, y esto va a ser muy importante a la hora de entender nosotros el sermón de Jesús. Entonces vamos a dar inicio a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a tomar como base Mateo capítulo 24, pero podría también usted iniciar su estudio con Lucas 21 o Marcos 13. Pero vamos a Mateo capítulo 24. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a fundamentarnos sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, sabiendo que la doctrina de ellos pues es la enseñanza de Jesús. Ahora bien, Mateo 24 pues es el sermón más largo que Cristo nos da sobre los acontecimientos finales. Ya para este capítulo Jesús tuvo una discusión bastante fuerte con los religiosos de su tiempo, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 23. De hecho, en el capítulo 23, Cristo los empieza a condenar con una serie de maldiciones, que ustedes conocen muy bien porque son una anáfora, una serie de maldiciones repetitivas, que usan la frase, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! En fin, Cristo termina con esta discusión, el momento está muy caliente, y después de terminar con esto, en el capítulo 24, Jesús va a encontrarse con una situación bastante peculiar. Dice el verso 1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es así como inicia el sermón sobre los acontecimientos finales. Todo inicia con una escena en la cual Cristo se encuentra en el templo de Jerusalén. Los discípulos tienen la intención de presumirle o mostrarle la grandeza y la belleza arquitectónica de estos edificios. Y Cristo les sale con una declaración que va a ser escandalizante para ellos.
que para los apóstoles es un anuncio bastante trágico, porque Jesús les dice que de este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ¿de qué templo estamos hablando? Evidentemente estamos hablando del templo que existió en tiempos de Jesucristo. Ustedes deben recordar, hermanos, por la lectura del canon, que el pueblo israelita, una vez salido de Egipto, empezó a adorar a Dios en una especie de templo removible, o un templo que se podía cambiar de lugar. Este templo era llamado el tabernáculo de reunión, era una especie de carpa que se movía juntamente con el pueblo. Después, cuando Salomón llega al reino, o llega al trono, él construye un templo majestuoso que posteriormente es destruido por Nabucodonosor en el 605 a.C. Después de experimentar un cautiverio y una dominación de los caldeos y los medopersas, al final se les permite a los judíos reconstruir su ciudad y reconstruir su templo. Entonces el templo es reconstruido en tiempos de Esdras y Nehemías, pero no queda de la misma manera como estaba en tiempos de Salomón. Ya para tiempos de Jesús había un rey llamado Herodes el Grande, ustedes lo han escuchado, porque es el famoso rey que mató a los niños en tiempos de Jesús. Y este hombre, que era un rey a servicio del Imperio Romano, que por cierto era un hombre muy inteligente, con la finalidad de ganarse el corazón del judaísmo, con la finalidad de congraciarse con el pueblo, lo que hace es embellecer el templo, lo hace más hermoso, lo va a ornamentar, y entonces este templo es conocido como el templo de Herodes, no porque él lo haya construido, sino más bien porque él lo engrandeció y lo ornamentó. De manera que la gente estaba muy orgullosa de ese edificio. De hecho, este edificio era considerado una maravilla del Imperio Romano. Ellos nunca tuvieron la intención de destruirlo. Pero Cristo le dice a los apóstoles que este templo en su momento va a ser destruido por completo, que no va a quedar piedra sobre piedra en él, que no sea derribada. Entonces ellos caminan hacia el Monte de los Olivos en el verso 3. Es muy probable que en el camino van platicando entre ellos, cuchicheando sobre esta declaración de Jesús. Y en el versículo 3, estando ya ellos sentados en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercan al Señor y le hacen una pregunta. La pregunta es la siguiente: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta que los apóstoles le hacen al Señor Jesucristo es una pregunta que aborda tres temas a tratar. El primer tema de la pregunta es ¿cuándo serán estas cosas? En referencia al templo. No le están preguntando en dónde, porque eso es muy evidente. Le están preguntando el cuándo. ¿Cuándo el templo va a ser derribado? ¿Cuándo el templo va a ser destruido y va a ser quitada piedra por piedra? De manera que Jesús en el capítulo 24 nos va a explicar el cuándo de este acontecimiento y debemos estar muy atentos, porque de hecho en el versículo 15 va a decir: por tanto, cuando veáis en el lugar santo. Y del verso 15 en adelante empieza la respuesta a la primera sección de la pregunta, del cuándo serán estas cosas. El otro tema que aborda la pregunta es ¿y qué señal habrá de tu venida? Esto es muy importante, hermanos, porque la pregunta no es ¿qué señales habrá antes de tu venida? La pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué señal habrá de tu venida? En otras palabras, ¿qué señal habrá para que nosotros sepamos que tú eres el que está viniendo? ¿Cómo te vamos a reconocer cuando tú vengas? Están preguntando por la señal, no por las señales. Esto es importante porque Cristo lo empieza a explicar desde el verso 29, pero sobre todo en el verso 30 Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. De manera que del verso 30
bueno, yo aconsejo que del 29 en adelante, Cristo va a explicar sobre la señal de su venida, no las señales previas a su venida, sino la señal que nos dice que Jesús es el Mesías regresando por segunda vez. Y el tercer tema que se aborda en el versículo 3, en la pregunta que los apóstoles le hacen a Jesús, es: ¿y del fin del siglo? De manera que la segunda venida y el fin del siglo pues son un evento paralelo. Son cosas que están unidas por una misma situación. El fin del siglo. Bueno, el fin del siglo Cristo lo explicó bastante en las parábolas, sobre todo en la parábola del trigo y la cizaña. Cuando hablamos del fin del siglo, pues vulgarmente podríamos decir que se habla del fin del mundo o del fin de esta era. El preterismo, que es una corriente escatológica muy buena, pero que ha llegado a un extremo, pues va a decir que es el fin de la era judía o de la era del judaísmo. Sin embargo, no tiene razón de ser esta concepción. Más bien, el fin del siglo es en referencia al fin de nuestro universo como lo conocemos, el fin de nuestra era como nosotros la concebimos, o vulgarmente el fin del mundo. Y del verso 4 al verso 14, Cristo va a abordar y a sintetizar cuáles son las cosas que van a caracterizar a nuestro mundo antes del fin. De hecho, hay frases que nos indican que del verso 4 al verso 14, Cristo está abordando el tema del fin. Por ejemplo, el versículo 6, que dice al final: pero aún no es el fin. El versículo 8 que nos dice: y todo esto será principio de dolores. El versículo 13 que dice: mas el que persevere hasta el fin. Y el verso 14 que termina diciendo: entonces vendrá el fin. De manera que Mateo 24 se puede estructurar en tres partes. Tres respuestas que son básicamente a razón de una pregunta tripartita. La primera sección entonces que Cristo va a explicar es los acontecimientos relacionados al fin del siglo, del verso 4 al verso 14. En segundo lugar, en ese orden, Cristo va a explicar el cuándo será destruido el templo y todo lo que conlleve su destrucción, del verso 15 al verso 28. Y del verso 29 en adelante, Cristo va a explicar todo lo referente a la señal de su venida y va a dar algunas parábolas que tienen una enseñanza sobre el día del juicio y la segunda venida. En términos generales, hermanos, eso sería un marco para que nosotros nos podamos introducir en el análisis de los acontecimientos finales en la enseñanza de Cristo. Entonces vamos a tratar de avanzar un poco. Vamos a analizar hoy del versículo 4 al versículo 14. Es probable, hermanos, que queden cabos sueltos, que usted tenga preguntas a responder, especialmente si usted tiene una concepción predeterminada sobre los acontecimientos finales. O si usted ya tiene tiempo dentro de un sistema escatológico, es muy probable que a usted le cueste de momento aceptar ciertas cosas. Yo le animo a que usted analice los textos, que los interprete a la luz de lo que Cristo está enseñando, a la luz de los eventos históricos también, y que posteriormente usted pueda sacar una conclusión bíblica, sin que intervengan nuestras emociones, nuestros dogmas, nuestra tradición. Tratemos de apegarnos únicamente al texto y a la narrativa que Jesús nos da en Mateo 24. También ya les he mencionado que Lucas 21 y Marcos 13 pues son un paralelo que nos van a dar más luz si hacemos un cuadro comparativo sobre esta enseñanza. Ahora bien, del verso 4 al verso 14 dijimos, Cristo va a explicar lo concerniente al fin del siglo. ¿Qué es lo que va a marcar la historia de la humanidad? ¿Cuáles son los acontecimientos que van a estar girando cíclicamente de aquí a que llegue el fin?
De manera que en el verso 4, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo primero que Jesús menciona, hermanos, del verso 4 al verso 6, es que nuestro mundo va a pasar por una serie de catástrofes, no solamente naturales, sino también sociales y espirituales. Lo primero es que se van a manifestar hombres que van a proclamarse a sí mismos como el Cristo. Y podríamos pensar que esto es nuevo. De hecho, en la actualidad tenemos a 3 o 4 personas que se dicen ser el Hijo de Dios en la tierra, ¿no? Sin embargo, ya desde muy antaño, por ejemplo en el año 70, cuando es destruido Jerusalén, se levantaron 2 que 3 personas que proclamaron ser el Mesías y engañaron a muchos. De hecho, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, fueron acontecimientos que a muchos les ayudó a interpretar que estos hombres pues eran el Mesías. Entonces Cristo primero nos advierte sobre eso. Van a surgir personas que se van a proclamar a sí mismos el Cristo, y muchos van a ser engañados por ellos, ¿no? Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora hablamos de los problemas bélicos, las guerras y los rumores de guerras. Pensamos que la Segunda Guerra Mundial fue fatal, y sí, la Segunda Guerra Mundial fue trágica, acabó con millones de vidas. Pero esto, hermanos, simplemente porque había armas más poderosas que no existían en otras épocas. Por ejemplo, en la época medieval existieron tantas guerras que es muy probable que hubo más muertes que en la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Lo que fueron las cruzadas, lo que fueron las invasiones de los bárbaros, lo que fue la masacre del Imperio Romano sobre algunos pueblos, constituyen lo que nosotros encontramos en el verso 6, guerras y rumores de guerras. De manera que la guerra siempre ha existido y va a seguir existiendo, pero según el verso 6, esto no nos indica que el fin está cerca. Esto no nos indica que ya será el fin. De hecho, en el verso 6 hay 2 cosas que debemos considerar. Primero, no os turbéis, así lo dice. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. No se espanten, es lo que está diciendo Jesús. No entren en pánico, no entren en temor. ¿Por qué? Porque aún no es el fin. De manera que no hay razón alguna para que nosotros entremos en pánico, para que entremos en un temor desesperado, porque el fin, hermanos, no está siendo marcado por los acontecimientos del día a día. De hecho, algunas personas se atreven a decir que Israel es el reloj profético de Dios, o que las catástrofes, las guerras, las epidemias, la hambruna son una seña de que el fin ya va a llegar. Todo lo contrario, Jesús dice que eso no significa que el fin esté cerca. Verso 6 de nuevo, aún no es el fin. Fíjense que en las palabras de Lucas es todavía un poco más claro. Lucas 21, versículo 8 en adelante, entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Otra vez, una declaración donde las personas dicen: el tiempo está cerca, Cristo viene, estas cosas que están aconteciendo están marcando el fin del mundo. Estamos de acuerdo que Cristo viene, pero aquí Cristo está diciendo: vendrán personas que dirán que el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no te alarmes, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Otra vez, no se alarmen, no entren en pánico, el fin
no va a llegar. Estas cosas tienen que ocurrir, pero no significan una marca o un distintivo de que el fin ya va a llegar. Bueno, básicamente esa es la primera cosa que Cristo quiere transmitirle a los apóstoles y posteriormente a todos los cristianos. Verso 7, Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, otra vez los problemas bélicos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora hablamos de catástrofes, pero que tienen que ver con epidemias, las pestes, ¿no? Estuvo la peste negra en el medioevo, estuvo la peste bubónica, estuvo la viruela, estuvo el ébola. Ahorita estamos viviendo una peste a la cual se le conoce como el coronavirus o el COVID-19, pero también se nos habla de hambrunas, gente que va a experimentar mucha hambre, épocas en las cuales sectores del mundo van a morir de hambre. Y también se nos habla de terremotos en diferentes lugares. Sabemos que esto no es nuevo, esto sí puede estar ocurriendo otra vez, pero siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo después de Cristo. De manera que esto no es nuevo, esto no marca el fin. En el verso 8 hay una frase importante. Esta frase nos va a ayudar a entender, hermanos, el cómo debemos concebir estas cosas. Dice el verso 8: y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores era una frase que se usaba en aquella época para hablar de los dolores que una mujer empezaba a experimentar antes de dar a luz a un bebé. De hecho, el principio de dolores tenía su punto de partida cuando se rompía la fuente y se empezaban a experimentar las contracciones. Las contracciones, como las hermanas y las mujeres saben, empiezan a prolongarse, pero a medida que se acerca el alumbramiento, cada vez son más intensas y cada vez son más constantes. Tal vez primero cada media hora, cada 15, cada 10, cada 5, pero a medida que se acerca el alumbramiento, a medida que van a expulsar al niño, estas cosas son más intensas y son más constantes. Mi punto de vista, cuando Jesús usa la frase y todo esto será principio de dolores, está diciendo que las guerras, hambres, terremotos, pestes, manifestación de falsos cristos, van a ser cosas que van a caracterizar a nuestro mundo, pero que a medida que se acerca el fin, van a ser más constantes y van a ser más intensas. De manera que sí, las guerras se van a poner peor. De manera que la hambruna va a crecer, los terremotos y las catástrofes naturales van a aumentar y van a ser más constantes. Eso sí lo podemos afirmar porque esta frase está aludiendo a ello. Y noten que no se limita a acontecimientos del pueblo judío, sino que se extiende a todo el mundo, nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares. Nos indica que Jesús está hablando de acontecimientos universales. En el verso 9, teniendo eso en mente, que hablamos de acontecimientos universales, desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese, los cuales van a estar aconteciendo más constantemente y con más intensidad, pues en ese contexto, en el verso 9 Jesús dijo: entonces os entregarán a tribulación. Aquí no estamos hablando del término gran tribulación, se habla de tribulación. Otra vez, en el contexto hablamos de un contexto universal, en donde los hijos de Dios, según Jesús, serían entregados a tribulación, estarían sufriendo, siendo perseguidos. El Señor dice: y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La marca que nos muestra en el verso 9 es que el cristianismo va a ser perseguido, el cristianismo va a ser aborrecido, va a ser asesinado, todo el mundo lo va a aborrecer por causa del nombre de Cristo. Pero no solamente eso, en ese contexto, en el verso 10 también dice que muchos tropezarán entonces. Bueno, ¿quiénes son los que van a tropezar? Pues los que seguían al nombre de Jesús, los que aparentemente habían experimentado una fe,
los que aparentemente formaban parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Pero según el verso 10 van a tropezar y van a entregarse unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De manera que las siguientes cosas que se narran del verso 9 en adelante, en su mayoría, tienen que ver con apostasía dentro de la esfera cristiana, con actos de apostasía dentro del reino de Cristo. Por ejemplo, el tropezar es un acto de apostasía, es abandonar la fe. Entregar o traicionar a los hermanos es un acto de apostasía también. La manifestación de falsos profetas dentro de esta esfera, pues es un acto de apostasía. Bueno, ¿qué es la apostasía? Esta palabra griega, apostasía, alude a la imagen de un soldado que tenía un lugar específico. Se le había asignado una orden para permanecer firme en una posición, pero este soldado abandonó su posición y se fue al ejército enemigo para ahora convertirse enemigo también de su primer ejército. En otras palabras, apostasía, ya traducido al cristianismo, es la traición a Cristo para ahora negar su nombre y trabajar en contra de su reino. Eso es apostasía. Y ya sea que usted tropiece de la fe, se aparte y blasfeme el nombre de Dios, traicione al cuerpo de Cristo, o se convierta en un falso profeta, eso es un acto de apostasía. Y algunas sectas y algunas denominaciones han pensado que la gran apostasía se produjo por el 325 con la ascensión de Constantino el Grande, pero es muy correcto pensar, hermanos, que la gran apostasía, bíblicamente hablando, se produjo inmediatamente después de la era apostólica o a finales de la era apostólica, porque el apóstol Pedro nos advierte sobre la llegada de falsos profetas, pero Judas nos dice que los falsos profetas ya se infiltraron. El apóstol Pablo mismo le dijo a los de Efesio que después de su partida muchos lobos rapaces se iban a levantar de entre el rebaño y no los iban a perdonar. De manera que la gran apostasía, otra vez, no es algo nuevo. Sí va increciendo, va aumentando a medida que se acerca el fin, pero esto siempre ha estado ocurriendo. En el verso 13 hay una declaración muy importante. Dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Primero vamos a preguntarnos si la salvación la obtenemos por nuestra perseverancia. Porque si nuestra salvación la obtenemos por nuestra perseverancia, tenemos un problema, porque Jesús mismo en Juan capítulo 3, Juan capítulo 5 y en muchos capítulos de este Evangelio y otros textos, nos dice que para obtener la vida eterna o para obtener la salvación, basta con nuestra fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le preguntaron: Señor, ¿cuáles son las obras que debemos poner en práctica delante de Dios? Y Él les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió. De manera que la salvación es por medio de la fe, según Efesios capítulo 2, verso 8, toda la carta de Romanos así lo explica, toda la Biblia nos dice que el justo vive por medio de la fe. Pero ahora nos encontramos en el verso 13 con una frase controversial, que de hecho, para algunos sistemas escatológicos significa que en un periodo de gran tribulación, ya cuando hablamos de un sistema más exagerado, o un dispensacionalismo o futurismo muy exagerado, se dice que el cristianismo o los hombres van a alcanzar su salvación a través de sus esfuerzos. Y esto sí es una herejía, porque va en contra de la doctrina de la gracia, va en contra de lo que la Biblia nos revela. Más bien, debemos entender que la perseverancia, hermanos, es la marca distintiva de un verdadero creyente, de un fiel verdadero. De hecho, el apóstol Pablo, que es defensor de la doctrina de la gracia por medio de la fe,
en varios textos revela que la salvación se manifiesta por nuestra perseverancia. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, versículo 23, le dice a los colosenses Pablo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Otra vez les está diciendo, ustedes van a ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si ustedes permanecen fundados y firmes en la fe. ¿Que la salvación es por estar firmes? ¿Que la salvación es por permanecer y por perseverar? No, pero esas son las marcas distintivas de una fe genuina. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Otra vez, si retienen la palabra, si ustedes perseveran en esto, significa que son salvos. Esa es la evidencia de una fe genuina. Cristo, recuerden, aquí no está interesado en Mateo 24 en explicarnos en cómo obtener la salvación. Eso ya se da por hecho, eso ya se entendió en capítulos anteriores o en otros pasajes. Aquí Cristo nos está hablando sobre los acontecimientos finales y debemos entender a la luz de otros textos que perseverar hasta el fin es la marca